Buenos días, Iglesia Cristiana, Presencia Divina y demás miembros de la familia de Dios que hoy se conectan con nosotros. Queremos bendecirlos, desearles un día espléndido en la presencia del Señor. Que sea su palabra trayendo revelación y enseñanza a cada uno de nuestros corazones. Hoy nos movemos por fe, llamando las cosas que no son como si fuesen, creyendo en Jesucristo nuestro Salvador y teniendo la seguridad que el Espíritu Santo está manifestándose a toda criatura. Por eso, hoy los invitamos a que dispongamos nuestro corazón y desde este momento clamemos por la presencia del Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y levanta tus manos en alto para conectarnos con el único y verdadero Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este día y esta nueva oportunidad que tenemos de adorarte, de exaltarte y de glorificar tu nombre. Tenemos la certeza y la seguridad de que tú eres nuestro refugio, nuestro gran tesoro, nuestra bendición. Tú eres más que suficiente, Dios, y hoy queremos buscar tu reino y tu justicia sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor y a ti hoy buscamos. Te pedimos que tú derrames una unción que rompa todo yugo, una unción que renueve nuestros corazones, una unción que despierte un avivamiento que provenga desde lo profundo de nuestro corazón, porque hoy vamos a danzar con la música del cielo, con júbilo. Vamos a proclamar que tú eres Rey, que tú eres Señor, y por eso nos unimos en este cántico para darte todo lo que hay en nosotros. Gracias, Señor. Alegres porque escuchas cuando
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. Río en la sequedad, paz en la adversidad,
Tú eres más de lo que nosotros soñamos, de lo que podemos entender. Tú eres más de lo que deseamos. Tu misericordia es mejor que nuestras vidas. Por eso nuestros labios hoy te alaban, Señor. Tú has entregado a tu Hijo Jesucristo. Él derramó su sangre por nuestra iniquidad. Hemos recibido justicia a cambio de pecado. Cuando te hemos fallado, tú siempre estás con nosotros. Cuán precioso eres, Señor, que no desfalleces, que tu amor nunca se cansa, siempre nos guarda, nos custodia, nos perdona, nos enseña. Hoy nosotros también tomamos la decisión y queremos caminar en esa seguridad. No desfallecemos, Señor, no desfallecemos. Así como tú nos amas, nosotros queremos amarte y bendecirte, honrando tu nombre, viviendo tu palabra. Somos llamados cristianos porque para las demás personas hoy nosotros somos testigos de Jesús. Que vean a través de la iglesia, oh Dios, Señor, ese mover de Jesús, esa misericordia, esa gracia, esa justicia, ese amor, esa palabra que trae entendimiento. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ministres con tu palabra, que nos enseñes, nos edifiques, nos exhortes, nos consueles, Padre Santo, nos perfecciones para el día de la salvación. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con la enseñanza. Por eso les pedimos que se pongan cómodos, que tomen la escritura. A las personas que les gusta anotar, que tengan ahí su cuaderno, su esfero, porque hoy el Señor trae una palabra muy especial para nosotros. Amén. La prédica del día de hoy se titula Certeza y Perseverancia. El año 2020 nos ha traído grandes retos. Retos que la mayoría de nosotros no nos imaginábamos, que incluso han hecho que nosotros repensemos nuestras prioridades
en distintos ámbitos en nuestra vida. Como iglesia y como hijos de Dios no podemos desconocer ni tener en poco lo que está sucediendo, porque esta pandemia ha tocado la puerta de millones de seres humanos en el mundo, sin distinción, incluso sin avisar. Y como lo mencionábamos, ha hecho que nosotros tengamos que redefinir qué es lo que verdaderamente pretendemos y queremos en nuestra vida personal, con nuestra familia, en nuestro trabajo, el estudio para quienes lo tienen, la economía. Pero sobre todo, esta pandemia ha confrontado nuestra vida espiritual. Nos ha hecho preguntarnos cómo estamos realmente con el Señor. Si nuestra vida está fundamentada y tiene raíces en Jesucristo, quien es la roca y nuestra salvación, o si por el contrario nos hemos dejado llevar por cosas pasajeras que nos han mostrado el resultado en este tiempo. La realidad es que tanto nosotros como nuestros seres queridos han tenido que enfrentarse a grandes dificultades que nos han costado. Sí, incluso hemos llorado, hemos tenido tristeza en este tiempo. Hay miembros de la iglesia o familiares cercanos, amigos, que han luchado contra esta enfermedad del COVID-19. ¿Por qué no decirlo también? Hay personas que hemos tenido que despedir a amigos o familiares a la presencia del Señor, porque esta situación nos ha hecho una confrontación como no lo imaginábamos. Sin embargo, en medio de todas estas adversidades, Dios sigue siendo soberano. Y no podemos desconocer que Él es todopoderoso y guarda de nosotros. Él es eterno, es inmutable. Él es la vida. Por ende, sabemos que Dios es bueno en todos los tiempos. Es misericordioso y más que fiel. Su mano no se ha cortado para bendecirnos. Su presencia no se ha alejado, sino por el contrario, Él ha venido y ha guardado nuestros hogares con todo el amor que le caracteriza. La enseñanza del día de hoy se encamina a que nosotros fortalezcamos nuestra seguridad en Dios, en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, para que con certeza y perseverancia nos aferremos a su gracia y a su amparo. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Al hablar de la certeza, estamos conversando de la seguridad que tenemos en la verdad. Esto es, en el evangelio de la salvación. Porque Jesús nos enseñó: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad en la que Él, como Hijo de Dios, se despojó de todos sus privilegios, se hizo carne y se entregó por nuestros pecados. Que Él es el Cordero que libra todas las cosas que nosotros habíamos hecho en un pasado, que borra nuestra iniquidad, que perdona nuestros pecados, que sana nuestras vidas. Esa certeza que tenemos en Él, la seguridad de que en Jesús tenemos la salvación. Esa es la certeza. La certeza también es sinónimo de certidumbre, que nos lleva a referirnos a tener un pleno entendimiento, una plena confianza y una plena seguridad. Si tú ves, para que tengamos certeza,
también requerimos un pleno entendimiento. Y a través del Espíritu Santo, Él nos ha enseñado su palabra. Ha quitado la venda que había en nuestros ojos. Y por ende, al conocer hoy la magnitud de su amor, tenemos plena confianza en Él y de la misma manera caminamos con seguridad, sabiendo que todo lo escrito, hasta los puntos y las comas, se cumplirá. Porque el cielo y la tierra son testigos de la gloria de Dios. Ahora, si hablamos de la perseverancia, estamos conversando de la persistencia. Nosotros persistimos en esa verdad. Nos mantenemos firmes y constantes y caminamos en ese propósito toda la vida, creyendo que nuestra verdadera seguridad proviene del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido y nos ha dado lugar celestial, sentándonos juntamente con Él, para que no seamos llamados lejanos, extranjeros, sino por el contrario, hijos. Ese es nuestro privilegio, certeza y perseverancia, iglesia. Es lo que Dios hoy demanda de nosotros, porque nos da la seguridad que en Cristo somos más que vencedores. Marcos 2, 1 al 12 es el fundamento escritural para la enseñanza del día de hoy. Lo reitero, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Hay una historia maravillosa que el Señor hoy ha traído para que veamos cómo caminamos en certeza y perseverancia. Y dice la escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Este es uno de los cientos de milagros que el Señor Jesús realizó
en su ministerio. Y nos muestra cómo Dios Padre le dio potestad sobre todo aquí en la tierra. Ninguna enfermedad se resistió a él. Ningún espíritu inmundo. Por el contrario, dice que todos los que eran traídos delante de él, teniendo enfermedad, teniendo incluso demonios que los poseían y demás cosas, Jesús los sanaba. Jesús es nuestro sanador. Y hoy vamos a ver cómo la sanidad del paralítico es una enseñanza que Dios también trae a nuestras vidas y lo aplica con mucha claridad. Para ello le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé conocimiento para que a través del discernimiento de su palabra nosotros tengamos esa revelación de la justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estudiar la palabra a partir de los sujetos que aparecen en ella. El primero de todos es Jesús. Dice que Jesús volvió a Capernaum y que cuando la gente se dio cuenta que estaba en su residencia, se agolpó. Jesús, siendo Rey y Señor, en este preciso momento es entendido como el primogénito de la creación. Él es el príncipe de paz, quien es admirable consejero, fuerte Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, el legislador y juez del universo. Y como lo dijimos al inicio de esta prédica, Jesucristo es el Cordero de Dios entregado para el perdón de nuestros pecados. Él borró nuestra iniquidad y llevó sobre sí el castigo por nuestra rebelión. Escrito está que por sus llagas nosotros somos curados. Si tú ves, Jesucristo en esta historia tiene la preeminencia. Es la prioridad, es el referente, es aquel que hizo el milagro y que la gente lo buscaba porque Dios se manifestaba en él. 100% hijo de Dios, 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. El segundo sujeto que vemos es la palabra. La palabra es el evangelio de la salvación, entregada a nosotros los hombres por gracia, para que todo aquel que en él cree, esto es, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio que nos llama a tener un arrepentimiento genuino, a tener una transformación, para que desarraigados de nuestros corazones las raíces de maldad, de rebelión y de pecado, more el espíritu de la salvación que a través de la gracia de Cristo nos ha sido concedido para su segunda venida. La palabra tiene un lugar fundamental, porque si tú ves, Jesús llega a Capernaum, la gente escucha que está en su residencia, quieren ir a escucharlo y él empieza a predicar la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Jesús traía una transformación a través de la predicación del evangelio. Jesús y la palabra son uno solo, porque Jesús la constituye. Y por ende aquí vemos cómo obra para mover los corazones de las personas. El tercer sujeto que vamos a referenciar en este momento son los amigos del paralítico. Dice que una multitud se agolpó a escuchar, pero también habla de que 4 amigos
trajeron a un hombre que tenía un padecimiento. Y es aquí donde nosotros vemos que en estos 4 amigos está representada la iglesia de Cristo. Porque tuvieron la seguridad, la certeza que Jesús los sanaría. Y perseveraron hasta el fin para que recibiera la manifestación de la gloria de Dios. En el pasaje bíblico pudimos darnos cuenta que como había tanta gente y no podían llevar a este hombre que tenía el padecimiento frente a Jesús, buscaron todos los medios y pudieron hacer una abertura en el techo. En la época de Jesús, estas casas tenían unos tablones que soportaban el techo y después un recubrimiento en arcilla. Estos varones lo que hicieron fue quitar el recubrimiento en arcilla, remover las tablas para que por ahí pudiese ingresar este hombre que sería sanado para la gloria de Dios. La iglesia se mueve, la iglesia tiene esa posibilidad de perseverar hasta el fin para que muchos alcancen la salvación de Jesús a través de su palabra. La iglesia se mueve como estos 4 hombres con la certeza de que Jesús no les daría un no por respuesta, sino que por el contrario obraría perfectamente para que este joven viera la grandeza del amor de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? El cuarto sujeto es el ser humano que tenía esta enfermedad, este padecimiento y fue sano. Si lo llevamos a nuestra vida o a la aplicación sobre nosotros, este ser humano con padecimiento puede representar nuestras familias, nuestros amigos, aquellos que están afligidos y quebrantados de corazón, es decir, cualquiera de nuestros semejantes. Incluso podemos ser nosotros mismos, que hoy necesitamos la manifestación de la gracia del Padre a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Podemos ser nosotros los que hemos sido llevados por la iglesia delante de Dios. Y también debemos hacer referencia como quinto sujeto la parálisis misma, porque el ser humano que tenía este padecimiento pues también trae a colación la parálisis misma como la enfermedad que puede atacar nuestras vidas. Esta enfermedad también puede ser entendida como toda carencia de fortaleza, debilidad, dolencia o incapacidad. En el tiempo de Jesús, los judíos siempre pensaban que lo malo que le ocurría a la gente y sobre todo las enfermedades era consecuencia del pecado, como un castigo, como una represión por ello. Si lo llevamos a un concepto amplio, esta parálisis puede ser vista también como una afectación contra nuestra familia, como toda incapacidad que se presenta para que no nos desarrollemos como Dios lo quiere, en nuestro ámbito económico, en nuestro ámbito laboral, pero sobre todo, nuevamente reiteramos, sobre nuestra vida espiritual. Por eso Jesús, cuando sana al paralítico, en primer momento le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y como hubo gente allí que dudaba lo que Jesús estaba haciendo, pues él les explicó qué es más fácil, decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Porque les digo con certeza, el Hijo del Hombre también tiene la potestad para perdonar los pecados.
Jesús les estaba dando la enseñanza. Si ustedes piensan de que es por un pecado, Dios puede perdonar, pero Él también me ha dado la autoridad a mí porque yo soy el Hijo de Dios. Si ustedes creen de que lo que yo estoy haciendo está mal, no hay ningún inconveniente. Entonces, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa. Esa parálisis no puede resistirse al nombre de Jesús y a su autoridad, que es proclamado a través de la palabra. Y el sexto sujeto que vamos a estudiar sobre este pasaje bíblico es la fe. La fe que se vio en los 4 hombres que llevaron a su amigo paralítico, representada en ese esfuerzo persistente que hacía visible la fe de ellos en Cristo para sanar. Ellos tenían en su corazón la convicción de que al llevar a su amigo, él sería sano por la mano de Jesús. Esa fe que llevó a Jesús a moverse, porque dice en este verso de Marcos capítulo 2, de que al ver la fe de ellos, Jesús obró. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. 6 sujetos aplicados a nosotros. Jesús siempre es rey, siempre es soberano y obra a través de la palabra, pero también busca que nosotros estemos en Él por fe, caminando con certeza, es decir, con seguridad en su verdad, y de la misma manera en la perseverancia, siendo consistentes, persistiendo, porque en Él se cumplen todos los propósitos del Señor. Hebreos 11, versículos 1 y 3 nos dice: Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y añadimos el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Dios trajo este pasaje a nosotros, esta historia, para que nos movamos en fe. Como esos 4 amigos representan a la iglesia, hoy vamos a presentar delante de Él todos los padecimientos. Él nos enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos enseña su palabra que nos humillemos bajo su poderosa mano, y cuando fuere el debido tiempo, Él nos exaltará. Si hemos nuevamente hoy de postrarnos delante de Él y decirle: Señor, a pesar de mi condición, de mi debilidad, de mi enfermedad, de la carencia económica, de los problemas familiares, de este pecado que me asedia, a pesar de todo esto, hoy te busco a ti, Jesucristo, autor y consumador de la fe.
porque yo no he sufrido hasta la carne el pago de los pecados, sino que tu sangre y tu cuerpo fueron entregados por mí. Escrito está en la palabra: si creo en ti, Jesucristo, mi casa y yo seremos salvos. Por eso, Señor, hoy te busco y te pido que obres en milagros. Iglesia, Dios quiere que nos levantemos con esa certeza y esa perseverancia. ¿Nos ha costado el camino? Sí. No podemos desconocer la realidad, pero no nos movemos por vista, nos movemos por fe, porque Dios está obrando, Dios está haciendo milagros, Dios está levantando a los muertos, Dios está liberando a los cautivos, Dios está sanando los corazones. Personas que quizás estaban en el lecho de muerte, como este paralítico, y no podían levantarse, Dios los va a restaurar para la gloria de su nombre, porque para Él es toda la gloria, el honor, la alabanza, el dominio, la sabiduría, las riquezas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si debemos caminar en certeza y perseverancia, no podemos olvidar que el fundamento de ellas es Jesús mismo. Y lo reitero, Él es nuestro Señor, nuestro único Salvador. Fuera de Él no hay Dios. Fuera de Él no hay nadie. Él es el Todopoderoso, el gran yo soy, el que era, el que es, el que ha de venir, el que no miente, el que no engaña. Su palabra siempre es certera y nos lleva a tener esa convicción. Nos muestra que para Él no hay nada imposible. Por eso hoy creemos que lo imposible se hace posible en sus manos. Que si creemos en Él, aún los muertos resucitarán. Que si creemos en Él, veremos las cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que no provienen del corazón del hombre, pero que sí están destinadas por Él para aquellos que le aman. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice la Escritura, y en este caso el apóstol Pablo es quien nos da este mensaje. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo está defendiendo la obra que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, discípulos y predicadores que se levantaron para ese tiempo, para la iglesia primitiva. Y este mensaje va dirigido a la iglesia de Corinto. Él dice: este mensaje que ha sido predicado no titubea, no es incoherente, no cambia, no es sí y no. Quiere decir que en cualquier momento puede tener una variación o es fluctuante. Por el contrario, la palabra predicada a través de los siervos de Dios
está en la manifestación de sí en Cristo. Versículo 20. Míralo con detenimiento. Dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él. Esto es, en Jesús. Sí, y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí, amén. En Él. Por ende, hoy podemos decir: todas las promesas de amor, gozo, bondad, salvación, santificación, perdón, comunión, esperanza, paz, todas las promesas establecidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo son posibles únicamente en Jesucristo y solo se cumplen en Él. ¿Soy claro? Porque el Padre, a través de Jesús, nos ha dado una respuesta. Él no nos rechaza. Él no desiste de nosotros. Aun cuando nosotros pecamos, Él sigue siendo fiel. Bajo esa enseñanza, bajo ese ejemplo del Señor, hoy sabemos que constituidos como sus hijos, embajadores del reino, pero sobre todo como siervos del evangelio para predicar la palabra, constituidos en Cristo, podemos llevar la verdad, podemos llevar el evangelio. El Padre es quien nos llama, Jesús es quien nos prepara en su obra perfecta, y el Espíritu Santo es el sello para nuestros corazones como la confirmación de que estamos en Él. Certeza y perseverancia, iglesia, porque Jesús mismo es el fundamento de ellas. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Únicamente en Jesús podemos ver el cumplimiento de estas promesas. Amén. Vamos a ir un poco más adelante en esta enseñanza, viendo otra historia del evangelio predicado por Jesús a través de su ministerio, para que veamos cómo responde Jesús. ¿Cómo responde Jesús ante nuestras afectaciones, nuestro dolor, nuestra tristeza? Marcos 1, 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice la escritura: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Como estábamos hablando de la respuesta de Jesús, aquí vemos un varón que tenía una lepra, otra enfermedad. Primero hablamos de un paralítico, ahora hablamos de otra enfermedad. No hay enfermedad que se resista al nombre de Jesús y a su autoridad. Él se hinca, se postra y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Y la escritura dice algo muy específico. Teniendo Jesús misericordia de él, extendió la mano, le tocó, quiere decir no lo rechazó, sino lo ministró con su propia mano y le dijo: quiero, sé limpio. Es como cuando nosotros hablamos de que las promesas de Dios se manifiestan en el sí y en el amén. Esto es, en el quiero, sé limpio. Sí, te respondo como hijo. Quiero que seas sano, quiero que seas libre, quiero que puedas caminar como yo lo hice, quiero que puedas ser un instrumento para que otras personas también gocen de la plenitud del amor de mi Padre. Por eso quiero, sí, sé limpio. Amén. Se lo confirma. Esa es la respuesta que Dios quiere de nosotros, que caminemos en esa certeza y en esa perseverancia. Muchos de nosotros a veces tenemos miedo a que Dios nos diga que no en un momento de la vida, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ministra en cada tiempo con su palabra y nos lleva a comprender que para cada proceso Él nos está formando de una manera. Sabemos que la respuesta en el Padre la recibimos a través de Jesús en el sí y en el amén. Por eso la palabra que nos lleva a movernos es esa palabra de fe, de seguridad en Él. En medio del dolor, Dios vive. En medio de las dificultades, Dios se manifiesta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda, para recibir misericordia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea ajeno de nosotros, sino uno que fue probado, tentado en todas las cosas, que padeció hasta la muerte, y en él nosotros podemos tener ese sustento y ese soporte. La respuesta está en Jesús, en Él, sí y amén. Por eso la prédica nos lleva nuevamente certeza y perseverancia. No podemos desfallecer, iglesia, porque así como tenemos la certeza de que Dios es nuestra bendición y nuestra respuesta, también debemos ser consistentes. Muchas veces Dios quiere que nuestra fe sea incrementada y llevada a nuevos lugares, es a través de la persistencia. Porque la prueba nos lleva a ser pacientes. La paciencia nos lleva a esperar. Y la esperanza no nos avergüenza, porque sabemos que nuestro socorro viene del Señor de los ejércitos, Padre de los siglos, creador de la tierra, el dueño de nuestras vidas. Él suple todas nuestras necesidades. Incluso Él conoce todo lo que nosotros necesitamos antes que nosotros se lo digamos. Por eso no nos afanemos. Quitemos esa ansiedad hoy en la fe, decidamos en oración entregárselo al Señor y caminemos con Él de la mano, porque Él no nos suelta, porque Él no se aparta, porque Él no nos deja. Su amor es más de lo que nosotros soñamos. Es nuestro tesoro. Cielo y tierra pasarán nuevamente, mas sus palabras no pasarán, sus promesas no faltarán. Jesús viene por una iglesia santa, una iglesia que esté segura en Él,
una iglesia que persevere hasta el fin, porque allí es cuando verá la salvación de su Señor. Amén. Otros ejemplos muy puntuales de certeza y perseverancia. Certeza, vista en la seguridad que tuvo David antes de ser rey, cuando era un joven y se enfrentó a Goliat. Certeza la que mostró David cuando sabía que Dios le respaldaba y que entregaba al gigante filisteo en sus manos, porque fuera de todo pronóstico, él sabía que había confrontado a los ejércitos del Dios viviente y por ende Dios le daría la victoria. Goliat representa un peligro gigante. ¿Qué peligro gigante hoy tú estás enfrentando? Porque así como David se movió en esa fe, creyendo que Dios lo había investido de una autoridad al vencer leones, osos, cuando custodiaba las ovejas de su padre, también le daría la victoria sobre el filisteo, sobre el gigante. Esa seguridad que hoy nos lleva, no importa lo que estemos enfrentando, cuando estamos en Jesús, nosotros somos más que vencedores. Ni la tribulación, ni el dolor, ni la espada, ni la persecución, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perseverancia la vemos en el esfuerzo y la obediencia de Noé, quien no titubeó ante las burlas de la gente de su generación, sino que fielmente construyó el arca como Dios se lo había ordenado y alcanzó salvación para sí mismo, para su familia y para las especies creadas por parte de nuestro Señor. Algo particular que debemos decir en esta referencia a Noé es que no hay un dato exacto de cuánto tomó Noé construyendo el arca, pero se ha estimado que entre 50 y 80 años. Eso muestra perseverancia, regularidad, constancia, consistencia. Como dice desde el principio de esta enseñanza, la perseverancia es persistir en la verdad, mantenernos firmes y constantes, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Escrito está: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Noé perseveró, obedeció en contra de las burlas de la gente, del rechazo de las personas, y caminó en esa obediencia, certeza y perseverancia. En este momento les vamos a compartir un video a través del cual Dios también nos va a ministrar de la certeza y la perseverancia, y cómo Él siempre nos guarda, siempre nos acompaña. Y ya que estamos en el camino de la salvación, de la rectitud, de la justicia, debemos llegar a la meta. Porque como los atletas se preparan para ganar sus competencias, nosotros debemos correr con paciencia la carrera de la fe, alcanzando las promesas de Cristo que se cumplen en Él, sí y amén. Míralo a continuación.
Lewis has got Redmond to aim at, and so too in lane number 3 is Steve Lewis, but Redmond's got off very fast indeed, and so too is Ismail of Qatar. Down the back straight, he's the fractional leader. And Redmond has broken down. He's on the track, kneeling down, and Derek Redmond, on his injury problem, the jinx has struck again. Wants to finish. His dad's trying to run onto the track to stop him. He's going to tell him, Derek, don't. He's getting the cheer of the games. Hermosa enseñanza, ¿verdad? Es un video que nos conmueve a todos. Y consideramos que es un ejemplo pertinente para lo que Dios nos está hablando. Este atleta se preparó por años para poder competir en esas Olimpiadas. Y en el momento menos esperado sufrió una lesión que lo apartó quizás de lo que él consideraba iba a alcanzar. Pero lo bonito de él es que siguió corriendo. Cuando los médicos llegaron a atenderlo, él siguió corriendo con dolor. Y llega un punto en el que su padre, pasando todos los controles de seguridad, lo abraza y le dice: vamos a terminar juntos esta carrera. Con certeza y perseverancia llegaron a la meta. Este hombre nunca se llegó a imaginar que el ejemplo que le dio recorrería el mundo. Este video no es nuevo, quizás muchos lo conocían de antes, pero nos da una gran enseñanza
y nos muestra cómo el amor del Padre no desiste de nosotros, no se aparta, no nos deja, sino que nos abraza en los momentos más difíciles y nos cubre, nos lleva. Certeza y perseverancia, iglesia, es lo que hoy el Señor nos está enseñando para que caminemos en Él y podamos alcanzar la salvación, la manifestación de su reino y conozcamos esa eternidad. Romanos 8, 28 al 32 nos dice, Romanos 8, 28 al 32. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mucha atención. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo bueno, lo malo, las pruebas, las bendiciones, incluso estos procesos que hemos vivido de enfermedad, de tener que despedir en una coyuntura tan fuerte a nuestros seres amados y queridos, de no despedirlos como quizás nosotros deseábamos, quizás con carencias económicas, porque no podemos desconocer que hay personas que en este punto están necesitando de esa mano poderosa del Señor que les provea para cumplir con todas sus obligaciones. Pero es mayor la autoridad que tenemos nosotros cuando en medio de las dificultades, de la parálisis, de la incapacidad, nos levantamos en la gracia de Cristo y le contamos al mundo entero que Él vive y vive para siempre y que su mano no se ha cortado para bendecirnos. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús, el primogénito de la creación, fue el sacrificio por nosotros, el ser más amado de la creación, en quien mora la plenitud de la gloria de Dios. Él murió por nosotros, padeció hasta la carne. ¿Cómo Dios no responderá también nuestro clamor dándonos lo que nosotros necesitamos? Y finalizamos con esto. Y porfa, resalta los textos que Dios nos ha dado hoy, porque traerán certeza y perseverancia a través de la palabra. Efesios 3, 20 y 21 finaliza diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para darnos más, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Su poder obra para cada tiempo, para cada circunstancia, para cada persona. Corramos con esa seguridad la carrera, porque nuestro Salvador viene
y solo en Él podemos fundamentarnos. Él es nuestra roca, Él es nuestra bandera, Él es Jehová, nuestro proveedor, el Dios de los ejércitos. Amén. Vamos a buscar la presencia del Señor en este momento y pedirle que Él nos ministre a través de esta palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por la manera en que hablas a nuestros corazones. Todas las promesas que tú has establecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se cumplen en Jesús. Solo en Él son posibles. Por eso hoy echamos toda ansiedad delante de ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra incapacidad. También te damos gracias por todas las bendiciones que nos has entregado y queremos estar firmes y constantes en la fe. Tú eres soberano. Tú eres soberano. Hemos escuchado hablar de ti. Nosotros te conocemos. Guíanos en la verdad. Guíanos en tu amor. Fortalécenos, porque tú eres nuestra seguridad. Hoy buscamos primero tu nombre, tu persona, tu reino, tu justicia. Y entendemos que todas las demás cosas provienen de tu mano por añadidura. Permítenos ser testigos de tus milagros y contarle a todo el mundo, las generaciones que hoy existen, que tú eres real, que levantas los muertos, que liberas los cautivos, que sanas los enfermos, que das vista al ciego, escucha al sordo, provisión al que lo necesita. En certeza y perseverancia, hoy queremos adorarte nuevamente y danos de beber de la fuente inagotable de tu amor. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste.
aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Danos de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia nuestro ser. Cuando pensamos en todas tus maravillas, cuando hacemos memoria de tus grandezas, somos llevados a esa atmósfera de gloria para alabarte y agradecerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Queremos caminar con certeza y perseverancia porque Jesús es nuestro Salvador. Te damos la gloria, papá, y te pedimos que esta unción que has impartido sobre nosotros también sea entregada a nuestras familias, a toda persona que hoy necesita de ti, a aquel que renegaba de tu nombre, de tu palabra. Cúbrelo con tus brazos de amor. Llévanos en ese camino de la rectitud, porque Jesús es nuestro Salvador. Gracias, papá. Y de la misma manera, hoy te entregamos, Dios, las ofrendas, los diezmos, las semillas que tus hijos han ido depositando para tu obra, Señor, para bendecir tu palabra. Te pedimos, Dios, que cada persona que ha entregado con ese corazón generoso sea multiplicada en la bendición que te le otorgas, Señor. Nosotros nos gozamos en el dar más que en el recibir, porque así lo hiciste tú. No escatimaste ni a tu propio Hijo, sino Jesucristo, siendo Señor, fue el sacrificio por nosotros.
Hoy creemos que tú nos darás las cosas en su debido tiempo. Por eso, bendice estas semillas que ha puesto cada uno de tus hijos y multiplica en sus manos, Dios, la generosidad, la alegría, la bendición con la cual han entregado a ti todas estas cosas. Muchas gracias, papá. Te bendecimos, te decimos amén y amén. Iglesia, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por disponer sus corazones, por abrir las puertas de sus hogares. Sabemos que nuestro Padre nunca nos deja, que Él obra perfectamente. Él es nuestra bandera, Él es nuestra bendición. Nosotros creemos en que todas las manifestaciones de su bondad son a través de sus atributos. Tenemos el favor del Señor, tenemos la gracia del Señor. Son riquezas que el dinero no puede comprar, que nosotros no podemos pagar. Esas riquezas soberanas, celestiales que Él nos ha entregado, hoy las disfrutamos. Siéntete bendecido por ser hijo de Dios. Siéntete afortunado por ser portador de la luz de Cristo. Y gózate porque nuestro Señor está obrando en milagros y sanidades. Les enviamos un abrazo enorme, gigante. Que el Señor los bendiga. Que tengan un excelente día.